RTP. Está con nosotros María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, y vamos a hablar sobre el sistema judicial, sin duda alguna, algo que preocupa. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos especiales para Ramoncito, qué gusto saludarlo. El gusto es propio, bienvenida. Adelante, compañeras. Sin duda alguna, doctora, lo que vemos en la justicia, no solamente con Mario Godoy, sino que con lo que ya habíamos hablado, no me atrevo a poner las manos al fuego por nadie, pero definitivamente sí vemos una justicia selectiva, una fiscalía bastante selectiva, y aquí hay un problema cuando la justicia se vuelve subsidiaria de un gobierno, termina perdiendo esa neutralidad y se maneja también en un país bajo un temor constante, o por lo menos así se puede percibir de alguna u otra manera en algunos casos. ¿Cuál es su análisis en contexto en lo que ha ocurrido, no solamente las acciones de la Fiscalía, sino también estos casos de corrupción? Tuvimos en su momento Purga, Metástasis 2 está en proceso, tuvimos al Señor de las Estrellas, alias El Diablo, ahora tenemos a Mario Godoy. ¿Cuál es su análisis general? ¿Hacia dónde camina? ¿Hay una solución, una salida para quienes están del otro lado y buscan realmente solucionar sus problemas mediante un Estado de Derecho? Bueno, con todos esos parámetros de los que usted me ha propiciado esta conversación, pudiéramos hacer un tomo, una enciclopedia sobre la historia de la justicia y su profanación, ¿no? Su violación constante por parte del poder. Aquí hay dos cosas. Primero hay que ampliarse un poco la fotografía, irse para atrás para poder ver con amplitud lo que pasa. En primer lugar, la corrupción de antes, por decir 20 años atrás, 25 años atrás, era individual. Los que ejercimos la profesión, los que hemos trabajado desde 1998 en temas de reforma judicial, pudiéramos identificar quién era la persona que actuaba lejos de la ética, lejos de la ley. Se lo tenía de manera individual. Se procuraba estar pendiente para que cuando caiga, cuando cometa un error, poder iniciar los procesos disciplinarios y retirarlo, o provocar, incitar a la ciudadanía que demande a ese juez. Esto cambió. Hoy la estructura de la corrupción es exactamente igual a la de un grupo delincuencial con muchísima organización, con visión empresarial, con asesorías técnicas, con recursos. Desde que estudios jurídicos, que también están involucrados en esa estructura, les entregan celulares a los jueces para que no haya ningún problema en el cambio de información que tiene que ver con favores. Están los jueces, obviamente, que tienen sus necesidades, que a razón de temor, de ambición por el dinero o de necesidades importantes en su familia, necesitan aumentar sus recursos financieros. Y si a eso se suma las empresas y las personas que necesitan impunidad porque necesitan lavar los dineros propios del narcotráfico, se cierra el círculo perverso de la corrupción en la justicia. Ese es el gran panorama. Cuando aparecen los casos de Metástasis y Purga, yo creo que si alguien sospechó esto alguna vez, con eso, esta imagen que acabo de tratar de explicar en palabras, quedó desvelada. Ya no hay otra duda, esto funciona así. Lo peligroso, lo asqueroso, porque no hay otra palabra que yo pueda usar, es la vinculación con líderes políticos. Eso es lo doloroso para la ciudadanía. Entonces hay un sentimiento de rebeldía legítimo. La pregunta es, si te dimos apoyo, si te dimos el voto, si te dimos confianza, que nos traiciones de esa manera, genera en la sociedad una completa desesperanza. Luego, en tema particular de Godoy, que también está vinculado con la política de manera pública a sí mismo, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, a petición o como consecuencia de las gestiones que hace Liga Azul, está sentado donde está. Claro. Entonces, Godoy fue puesto con la presión del correísmo. En el tiempo, o quién sabe si desde siempre,
el oficialismo estaba de acuerdo. No lo sabemos. No sabemos si esta especie de bandera de anticorreísmo que ubicó al gobierno donde está, tenga algunas brechas, algunos puentes o algunos espacios de acuerdo. Y no es una idea generada por la nada. Hay una realidad que no podemos desconocer. La cantidad de correístas que trabajan en el gobierno es una cantidad importante y también con cargos importantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿hemos atacado el correísmo? Sin embargo, lo seguimos viendo. Unos dicen que este gobierno, especialmente por la actividad o por la intervención que ha tenido con el Expreso, es peor que Correa cuando hizo lo que hizo en Universo. También se puede debatir mucho. Creo que a Correa, más allá de sus perturbaciones serias en su salud mental, tenía un propósito, ser político, quedarse en la mente de la gente. Como pues los socialistas, los caudillos que quieren permanecer, así como Abdalá Bucaram, siempre con el líder, el salvador, y por lo tanto eso le costaba presencia, no sabemos si de verdad o no simulaba sensibilidad social, tenía una experiencia en lo social. Tenemos un presidente que no sabemos lo que quiere. No sabemos si él quiere permanecer en la mente o tener un puesto de honor en la historia de los presidentes de la República. No lo sabemos. Puede ser que él quiera, no sé, multiplicar los recursos que heredó y pues lanzarse como empresario, aumentar sus conexiones en el planeta. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no habla. Porque no se deja conocer. Porque aparece por temas puntuales. Aquí vengo a dejar unos alimentos para la desnutrición. Aquí vengo a decir que tengo un comité que compre medicinas. Doctora Como Coronel, decía hace un momento, y con esto termino, el ex ministro de Salud, el presupuesto de la salud eran 5.000 millones de dólares y el año pasado se han usado solo 2. Entonces, en todo ese caos de roles, de desprecio a la población o de indiferencia ya institucionalizada, se ha radicalizado el país y la justicia está como una mujer jalada de un lado y del otro y violada permanentemente para los intereses del narcotráfico y de la ambición propia de muchos para tener dinero. Doctora Coronel, si bien podríamos tratar de generar estas lógicas de no saber, porque claramente no podemos constatar cosas, pero sí podemos constatar estilos. Es decir, el uso, por ejemplo, de ciertas acciones para amedrentar o perseguir, las acciones de violencia política de género que lamentablemente han sido banalizadas con el uso del instrumento, la forma en la que de alguna manera se sostuvo demasiado tiempo el tema de Godoy, en donde incluso la Asamblea pareció colocarse como un espacio de interlocución para el expresidente de la Judicatura, en donde ni siquiera nos habló de Gaibor, la forma en la que de alguna manera se está tratando de generar injerencia, no solamente en las finanzas de Expreso, sino también en cómo se han comprado medios, como por ejemplo La Posta y compañía, a través de Galar Medios. Digamos, toda esta estructura que de alguna forma se visibiliza en discrecionalidad institucional, nos puede hablar de un estilo. Es de un estilo que claramente no corresponde necesariamente con el Estado de Derecho y que no corresponde posiblemente con lógicas muy democráticas. ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea o usted considera que aún así no podríamos tratar de delinear el corte que tiene este gobierno? Yo lo veo más simple, ¿sabe? Yo no estoy segura de lo que el presidente quiere. Como no estoy segura de lo que el presidente quiere, sea lo que quiera, que desee, lo que necesita es que nadie lo moleste. Que nadie lo moleste. Además, él ha sido sincero de alguna forma en representarse como un mal enemigo. Yo soy un mal enemigo. Está claro, a Gabriela Panchana le iniciaron una indagación previa por decir 4 cosas. ¿Cuáles fueron esas 4 cosas? Recordarnos que Godoy entró por el correísmo y que se mantuvo protegido por el gobierno.
Recordarnos que Godoy, su esposa y el estudio jurídico al que pertenece patrocinaron a líderes de bandas narcotraficantes. Ni siquiera fue una opinión, fueron hechos. Cuando vemos que decimos, recordamos la vinculación que hay con el correísmo y el gobierno, los troles salen a atacarnos. Cuando decimos que es una vergüenza todo el tiempo, desde la Asamblea, el Ejecutivo, en defender y proteger a Godoy, es una vergüenza, lo decimos, y nos caen todos los troles y las redes sociales con insultos. Entonces, no importa el fin, me molesta que me critiques y te advertí que soy un mal enemigo. Entonces, no nos debería impresionar, nos debería llevar a otro lugar, porque hoy se llama el señor Daniel Noboa, ayer se llamó Rafael Correa, Guillermo Lazo, Jaime Roldós, vendrán buenos, malos, perversos y nobles. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? Esa es la gran pregunta, porque ellos se van, mucho tiempo, poco tiempo, volverán, no se sabe. Pero ¿qué hemos hecho como ciudadanía? Siempre digo esto, es un ejemplo un poco infantil, pero no tengo otra forma de decirlo. El funcionario público corrupto, el abogado corrupto, el privado corrupto no vino de Marte ni de Júpiter. Salió de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Hemos normalizado la corrupción. Nos gusta ir a las fiestas del amigo que de repente se hizo millonario. Nos gusta subirnos en el yate del amigo millonario que no sabemos de dónde lo tuvo. Queremos tener la cartera de la esposa del amigo millonario. Se perdió la conciencia humana. Doctora, y en esta falta de, en este sentido, como usted lo ha señalado, tal vez en esta falta de no tener claro cómo se pretende trascender en la historia del país, no se puede paralizar tampoco la justicia. Y le consulto, yo en algún momento asistí en algunos proyectos que usted como directora provincial hizo, y de ahí no he vuelto a ver nada más que publicaciones en Twitter de que se han repuesto los papeles del baño en las cortes, o que se ha llevado las remas para la impresión y no hay más. Y de ahí que vemos no solamente una justicia desmejorada en la práctica y en los juzgados, sino también en las infraestructuras. ¿Qué hace falta? Hay mucho enemigo del progreso dentro de la función judicial. Hay jueces, hay secretarios que están puestos ahí y que son sirvientes de gente, digamos, grupos corruptos de personas que están fuera, desde el gobierno o desde un estudio jurídico o simplemente del dinero, de gente que tiene mucho dinero. Tú trabajas para mí. Hay cosas que no se pueden, que no están escritas en ninguna parte, pero uno con una pisada fuerte, con una noción de a dónde se va, uno abre camino. En lo personal, y no me gusta hablar del tema porque suena como arrogante, y si lo soy, lo siento, no lo hago intencionalmente. Creo que yo hice un buen trabajo. Creo que pude identificar a los personajes que estaban obstaculizando, no a todos, porque digamos que un par sí me sorprendieron, increíble, y pude exponerle al Consejo de la Judicatura, al Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de conversaciones y de reuniones de trabajo, cómo se pudieran cambiar, así sea coyunturalmente, algunas áreas que puedan mejorar la atención al público. La respuesta, para no hacerlo personal, era: no hay dinero, esperemos más adelante, la situación política. Nunca estamos listos para hacer cambios fundamentales. No hubo una voluntad política. Ese Consejo de la Judicatura en esa época estaba fraccionado. Estaba Javier Muñoz, que el presidente Lazo lo desconocía como representante de la función ejecutiva. Luego descubrimos hasta dónde fue capaz en su conducta. Estaba la vocal Barreno, muy amiga de la mujer de Godoy y abogada de ella en los casos en donde la fiscal Diana Salazar pudo encontrar algunos actos contra la independencia judicial.
estaba Fausto Murillo de presidente, de quien tengo una muy buena imagen, y los demás que pululaban por ahí de acuerdo a las circunstancias. Okay. No había un liderazgo posible. Se hizo lo que se pudo. Y cuando te enfrentas a una... Es como cuando... exactamente igual, trabajan exactamente igual, ¿no? Cuando un par de ladrones, 4 o 5 delincuentes se ponen al frente tuyo con armas de alto calibre y te dicen, te vamos a matar si no me entregas las llaves, uno piensa si debe entregar las llaves para no morirse, porque no puedes contra ellos. Lo que tienes claro, no sabes si vas a morir, pero lo que tienes claro es que ellos son más fuertes que tú en ese momento. Los políticos funcionan así. Okay. Son los vacunadores mejor vestidos. Ideal. Cierro con esta risa como editorial de la mañana. Un abrazo, querida Josefa. Un abrazo. Ramoncito, un gusto. Otro para usted. Chao, Josefa. Chao. Vamos al corte comercial. RTP